Hace algunos años, Rafael vivió una situación que lo afectó profundamente. Su mejor amiga, Mariana, comenzó a distanciarse. Los mensajes y los encuentros fueron disminuyendo, y él no entendía por qué. Se sentía rechazado, con un dolor creciente al no saber qué había hecho mal. Fue entonces cuando, en su búsqueda de respuestas, Rafael descubrió el estoicismo. La filosofía le enseñó algo clave. No podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Se dio cuenta de que el distanciamiento de Mariana no era un rechazo personal, sino algo relacionado con sus propios problemas que él no conocía. Con esta nueva perspectiva, Rafael empezó a enfocarse en su propio crecimiento. Usó ese tiempo de silencio para conocerse mejor, reflexionar sobre sus emociones y dedicarse a su desarrollo personal. Con el tiempo, Mariana volvió a acercarse, pero Rafael ya no dependía tanto de su presencia. Estaba más fuerte, más seguro de sí mismo. La lección de Rafael fue clara. El distanciamiento de los demás, en lugar de ser algo negativo, puede ser una oportunidad para crecer por dentro y aprender a ser más resiliente. Antes de comenzar, quiero hacerte una pequeña solicitud. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. Solo así te asegurarás de no perderte ninguno de los contenidos valiosos sobre cómo transformar tu mentalidad y aplicar los principios estoicos en tu vida diaria. Y si estás disfrutando lo que escuchas, deja un like para apoyar el canal. Eso me ayuda a seguir trayendo más videos y a crear contenido que realmente marque la diferencia en tu vida. ¡Vamos allá! 1. Controla lo que depende de ti. La historia de Marco y la fuerza de su voluntad. Marco era un joven comerciante en la antigua Roma, conocido por su entusiasmo y energía. Sin embargo, también tenía un defecto. Se frustraba fácilmente cuando las cosas no salían como esperaba. Un día, mientras dirigía su pequeño negocio en el mercado, un cliente enfurecido irrumpió gritando y acusándolo de vender mercancías defectuosas. Marco intentó explicarse, pero cuanto más hablaba, más agresivo se ponía el hombre. Finalmente, el cliente se fue, dejando a Marco enojado y lleno de resentimiento. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, pasó frente al templo de la filosofía, donde un maestro estoico, llamado Lucio, estaba dando una charla. Atraído por la calma del ambiente, Marco decidió detenerse a escuchar. Lucio hablaba sobre un principio fundamental de la filosofía estoica. No puedes controlar las acciones de los demás, solo cómo decides responder a ellas. Aquello que está fuera de tu control no debería gobernar tu paz interior. Intrigado, Marco se acercó al maestro al final de la charla y le contó lo que había sucedido en el mercado. ¿Qué debería haber hecho?, preguntó, lleno de frustración. Lucio sonrió y le dijo: cuando el cliente se enfureció, ¿cambiaron tus habilidades como comerciante? ¿Dejó de ser valiosa tu mercancía por sus palabras? No, Marco. Lo único que cambió fue tu estado de ánimo, porque le diste a ese hombre un poder que no debería tener: el poder de controlar tu paz. Esa noche, Marco no pudo dormir. Las palabras de Lucio resonaban en su mente. Al día siguiente, regresó al mercado decidido a probar este nuevo enfoque. Cuando otro cliente se quejó, Marco simplemente escuchó con atención, respondió con calma y no permitió que sus emociones lo dominaran. Para su sorpresa, la situación se resolvió más rápido y sin el desgaste emocional habitual. Con el tiempo, Marco empezó a aplicar esta filosofía en todos los aspectos de su vida. Aprendió a distinguir entre lo que podía controlar y lo que no, y descubrió que al dejar de luchar contra lo inevitable, se sentía más libre y en paz. El silencio, que antes le parecía incómodo, se convirtió en su herramienta favorita. Cada mañana, antes de abrir su negocio, se tomaba un momento para reflexionar en silencio.
reorganizar sus pensamientos y prepararse para enfrentar el día con serenidad. Ese espacio de calma le permitía recordar que no podía controlar los gritos de los clientes, las subidas de impuestos ni el clima, pero sí cómo responder a todo ello. La historia de Marco nos enseña que no se trata de apagar la tormenta externa, sino de fortalecer nuestra tormenta interna, haciéndola inmune a los vientos de lo externo. El verdadero poder está en entender que nada ni nadie tiene derecho a robar nuestra tranquilidad, a menos que se lo permitamos. 2. Acepta el distanciamiento. La historia de Julia y los ciclos de la vida. Julia siempre había sido una persona sociable, rodeada de amigos y seres queridos que llenaban su vida de momentos felices. Sin embargo, había algo que la inquietaba profundamente: el distanciamiento inesperado de las personas que ella consideraba cercanas. Cuando un amigo dejaba de responder sus mensajes o cancelaba encuentros, Julia no podía evitar preguntarse si había hecho algo mal. El vacío que estas situaciones dejaban en su corazón era como un eco constante que cuestionaba su valor. Un día, durante una reunión familiar, Julia habló de su preocupación con su tío Esteban, un hombre sabio que había vivido muchas experiencias a lo largo de los años. «Tío, ¿por qué las personas se alejan de mí? ¿Hago algo que las empuje lejos?», preguntó con tristeza. Esteban se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras exactas para responder. «Julia», comenzó con una voz pausada, «la vida es como un río. Algunos vienen a nuestra vida como afluentes, fluyen junto a nosotros por un tiempo, pero luego toman su propio camino. No siempre es culpa del río, ni del afluente, es simplemente el curso natural de las cosas. El distanciamiento no siempre significa que hiciste algo mal, ni que eres menos valiosa. A veces, las personas necesitan encontrar su propio camino, resolver sus propios desafíos o simplemente seguir el flujo de sus vidas». Julia no estaba del todo convencida. «Pero, ¿cómo puedo aceptar eso sin sentirme rechazada?», insistió. Su tío, con una sonrisa comprensiva, le dijo: «Déjame contarte algo que aprendí cuando era joven. Tenía un gran amigo, Tomás. Compartíamos todo, y yo pensaba que siempre estaríamos juntos. Pero un día, Tomás se mudó a otra ciudad y poco a poco perdimos contacto. Me sentí devastado, como si hubiera perdido una parte de mí. Durante años pensé que había hecho algo para arruinar nuestra amistad. Pero muchos años después, nos reencontramos. Tomás me contó que se había distanciado porque estaba enfrentando problemas familiares y no quería cargarme con ellos. Me di cuenta de que su alejamiento no tenía nada que ver conmigo, sino con su propia batalla interna». Las palabras de Esteban calaron profundo en Julia. Esa noche, reflexionó sobre las veces que había tomado el distanciamiento de alguien como un ataque personal. Se dio cuenta de que, al hacerlo, estaba juzgándose a sí misma de forma injusta y cargando con responsabilidades que no le correspondían. A partir de ese día, Julia decidió cambiar su perspectiva. En lugar de centrarse en las razones del distanciamiento, empezó a enfocarse en el valor que ella aportaba a las relaciones mientras duraban. Entendió que algunas personas simplemente están destinadas a cruzar nuestro camino por un tiempo, dejando huellas que enriquecen nuestra vida, aunque eventualmente sigan su propio rumbo. La historia de Julia nos recuerda una verdad poderosa. No podemos controlar las decisiones o las circunstancias de los demás, pero sí podemos elegir cómo interpretarlas. Aceptar el distanciamiento no es resignarse, sino confiar en que cada relación, sin importar su duración, cumple un propósito único en nuestro viaje. ¿Y quién sabe? Tal vez, como el río, esos afluentes que se alejan puedan algún día volver a encontrarse con nosotros en un océano más vasto. Antes de seguir,
Quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has experimentado el distanciamiento de alguien importante en tu vida? ¿Cómo lo manejaste? Déjame tu comentario abajo. Me encantaría leer tu experiencia y saber qué técnicas has utilizado para enfrentar esos momentos. Tu historia podría ser la inspiración que otros necesitan. 3. Lección del árbol y los pájaros. Encuentra fuerza en tu propia raíz. En un vasto y sereno valle, una majestuosa encina se erguía solitaria. Durante años, había sido el hogar favorito de un sinfín de pájaros. Ellos venían, anidaban entre sus ramas, cantaban melodías al amanecer y traían vida al entorno. La encina sentía orgullo y satisfacción al saber que su sombra, sus frutos y su refugio eran tan apreciados. Pero con el paso de las estaciones, algo cambió. Un día, los pájaros comenzaron a partir uno por uno. Algunos encontraron otros árboles, más jóvenes o llenos de flores llamativas. Otros simplemente volaron hacia horizontes lejanos en busca de nuevas aventuras. La encina quedó sola, sus ramas silenciosas y su tronco cargado de una sensación de abandono. ¿Qué he hecho mal?, se preguntó la encina, sus hojas temblando al viento. ¿No fui suficiente para ellos? ¿Acaso mi sombra ya no es útil? ¿O mis frutos ya no son dulces? Una mañana, mientras el sol iluminaba el valle, un viejo y sabio cuervo regresó a posarse en una de sus ramas. Era un ave que había viajado mucho y había visto el mundo más allá del horizonte. Al notar la tristeza de la encina, le dijo: «Querida amiga, los pájaros no se van por lo que eres o dejas de ser. Ellos tienen sus propios caminos, sus propias necesidades y ciclos. No es tu función retenerlos, sino aceptar su partida como parte del flujo natural de la vida. Fíjate en tus raíces, profundas y firmes, que te han mantenido erguida durante tantas tormentas. Tú eres fuerte no porque los pájaros vengan, sino porque estás completa en tu propia esencia». La encina reflexionó. En ese momento entendió que su valor no dependía de quiénes venían a ella o de cuánto tiempo se quedaban. Una lección estoica. El estoicismo nos enseña que nuestra paz interna no debe depender de factores externos. Como la encina, debemos aprender a aceptar la transitoriedad de las relaciones y las situaciones. Las personas llegan y se van, pero su partida rara vez tiene que ver con nuestra valía. En lugar de buscar aprobación, debemos encontrar fortaleza en lo que somos y en lo que cultivamos dentro de nosotros. Así como la encina no puede controlar dónde vuelan los pájaros, nosotros no podemos controlar las decisiones o acciones de los demás. Nuestra tarea es arraigarnos en lo que está bajo nuestro poder, nuestro crecimiento, nuestra perspectiva y nuestra paz interior. Recuerda, los pájaros siempre vuelan, pero la encina permanece firme y majestuosa, sin importar quién la habite. 4. El silencio tiene valor. El arte de encontrar claridad en la pausa. Había una vez un aprendiz de filosofía que buscaba respuestas a todas las preguntas que inundaban su mente. Creía que la vida era una constante conversación, un intercambio interminable de palabras, explicaciones y justificaciones. Siempre estaba rodeado de ruido, debates, opiniones y su propia voz, que se esforzaba por llenar cada vacío con argumentos y suposiciones. Un día, el aprendiz visitó a un viejo maestro estoico, conocido por su serenidad y sabiduría. Cuando llegó al pequeño refugio en las montañas, el maestro no dijo nada. Solo lo invitó a sentarse frente a un tranquilo lago, donde el viento apenas susurraba entre los árboles. El aprendiz, impaciente, rompió el silencio. «¿Por qué no hablas? Vine aquí para aprender, para escuchar tus enseñanzas. Este silencio me desconcierta». El maestro, con una suave sonrisa, señaló el lago. «Observa la superficie», dijo. «¿Qué ves?» «Agua tranquila, reflejando el cielo», respondió el aprendiz. «¿Y si lanzas una piedra, qué sucede?»
El aprendiz recogió una pequeña piedra y la arrojó al agua. La superficie antes serena se llenó de ondulaciones, desdibujando el reflejo del cielo. El agua se agita, ya no es clara, observó. Exactamente, dijo el maestro. Nuestra mente es como este lago. Cuando está en silencio, podemos ver con claridad lo que hay en nosotros y reflejar lo que está más allá. Pero si llenamos el silencio con palabras innecesarias o interpretaciones precipitadas, creamos disturbios que oscurecen nuestra visión y nuestra paz interior. La enseñanza estoica del silencio. En el estoicismo, el silencio es una herramienta poderosa. No es ausencia, sino un espacio activo para la introspección y la preparación. Epicteto decía que debemos entrenar nuestra mente para no reaccionar automáticamente, para observar antes de hablar o actuar. El silencio no es rechazo, es una pausa necesaria para recobrar el equilibrio y reconocer lo que realmente importa. En lugar de temer el silencio de los demás, ¿por qué no verlo como un regalo? Cuando el mundo guarda silencio, te da la oportunidad de escuchar tu propia voz, de examinar tus emociones y descubrir qué realmente buscas. Reflexión para aplicar en tu vida. Piensa en la última vez que interpretaste el silencio como algo negativo. ¿Era realmente un rechazo? ¿O fue tu mente proyectando miedos e inseguridades? Imagina ese silencio como el lago tranquilo, una oportunidad para observar tu reflejo, para reconectar contigo mismo. La próxima vez que encuentres silencio, no lo llenes con ruido. Acéptalo como un momento valioso para cultivar la calma interior y fortalecer tu perspectiva. Recuerda, como bien enseñaban los estoicos, el silencio puede ser un aliado más poderoso que 1000 palabras. 5. Evita suposiciones precipitadas. La clave para entender y no distorsionar la realidad. Había una vez un joven aprendiz que estaba aprendiendo las enseñanzas de los estoicos, pero se encontraba atrapado en un ciclo de pensamientos negativos. Cada vez que algo no salía como él esperaba, su mente corría velozmente hacia los peores escenarios posibles. Si alguien no respondía a un mensaje de inmediato, pensaba que había causado algún daño. Si alguien lo ignoraba en una reunión, lo veía como un desprecio personal. Su mente tejía historias sombrías sin base alguna, solo para quedar atrapado en su propio laberinto de suposiciones. Un día, el joven fue a buscar consejo de su maestro, quien vivía en la cima de una montaña. Al llegar, el aprendiz le relató todas las situaciones que le inquietaban, las historias que había creado en su mente acerca de la gente que lo rodeaba. Creo que me están evitando, que no me valoran, que algo está mal en mí, dijo el joven con desesperación. El maestro, con su calma habitual, le pidió que le acompañara a un pequeño jardín. Allí, les mostró un árbol que parecía marchito, con ramas quebradas y hojas caídas. ¿Qué ves aquí?, Zrenia preguntó el maestro. Veo un árbol que está muriendo, respondió el aprendiz sin dudar. ¿Y si te dijera que este árbol ha estado soportando una tormenta feroz en la última semana, que las ramas se rompieron por el viento y que no está muerto, solo cansado? ¿Seguirías pensando lo mismo? El joven se quedó en silencio, mirando el árbol con una nueva perspectiva. El maestro sonrió suavemente y continuó. Lo que has hecho con tus suposiciones es exactamente lo mismo. Has visto a otros actuar de una manera que no entiendes, y en lugar de buscar la verdad, has creado una historia negativa en tu mente, sin evidencia alguna. El árbol no está muerto, solo está pasando por una tormenta. Y las personas que parecen distantes o indiferentes, a menudo están lidiando con sus propios vientos internos, cosas que no tienen nada que ver contigo. La enseñanza estoica de evitar suposiciones precipitadas. Los estoicos nos enseñan a basarnos en hechos, no en suposiciones. Marco Aurelio dijo,
La tranquilidad depende de dejar de lado lo que no podemos controlar, como los pensamientos impulsivos y las interpretaciones incorrectas. De hecho, las suposiciones sin fundamento solo nos llevan a sufrimiento innecesario. Es fácil, en nuestra naturaleza humana, suponer lo peor cuando alguien no actúa como esperamos, pero las emociones de los demás a menudo tienen más que ver con sus propias luchas internas que con algo relacionado contigo. Al evitar caer en la trampa de la interpretación prematura, ganamos claridad y paz. Reflexión para aplicar en tu vida. La próxima vez que te encuentres construyendo un escenario negativo en tu mente, pregúntate, ¿tengo pruebas para esta suposición? Si la respuesta es no, detente y reconsidera. Recuerda el árbol del jardín. Lo que parece un fracaso o un rechazo a veces es solo el resultado de factores externos que no tienen nada que ver contigo. En lugar de apresurarte a interpretar las acciones de los demás, aprende a darles el beneficio de la duda. Deja que los hechos hablen por sí mismos. Y como diría Epicteto, no te permitas ser arrastrado por tu propia mente. El control sobre las interpretaciones es uno de los mayores logros que podemos alcanzar. 6. Practica la autocompasión. La clave estoica para la resiliencia emocional. En una pequeña ciudad vivía un joven aprendiz de escultor llamado Mateo. Desde pequeño, soñaba con esculpir obras maestras que pudieran ser admiradas por toda la ciudad. Sin embargo, como todo aprendiz, cometió errores. A menudo sus esculturas no alcanzaban el nivel que imaginaba, y el constante fracaso lo llenaba de frustración. Cuando su obra no salía como quería, se recriminaba sin cesar. «Soy un desastre. Nunca lograré ser tan bueno como los grandes escultores. No valgo la pena». Un día, después de un fracaso especialmente doloroso, decidió buscar consejo del maestro más sabio del pueblo. Un anciano escultor, conocido por su paciencia y su habilidad para transformar la piedra en arte. El joven le explicó su dolor y su constante lucha con la autocrítica. El anciano, escuchando atentamente, lo invitó a caminar hasta el taller. Al entrar, le mostró una escultura que estaba a medio terminar. La piedra, aún rugosa y sin forma definida, parecía estar lejos de convertirse en algo hermoso. Pero el maestro miró a Mateo y dijo: «Esta piedra, como tú, tiene muchas imperfecciones, pero es a través de las imperfecciones donde se encuentra la verdadera belleza. No te concentres solo en tus fallos, porque cada uno de ellos te acerca a ser mejor. Los errores no son el final, son el camino. Aprender a aceptar tus fracasos es tan importante como celebrar tus logros. Cuando te tratas con dureza, lo único que consigues es que la piedra, como tu espíritu, se vuelva quebradiza». El joven se quedó en silencio, pensativo, mientras el maestro continuaba. La autocompasión no significa conformarse con la mediocridad, sino tratarse con la misma amabilidad con la que tratas a los demás. Los grandes escultores no se convirtieron en lo que son por evitar los errores, sino por aprender a aceptarlos y seguir adelante. Practica la autocompasión y verás cómo tu arte y tu vida se transforman. La perspectiva estoica sobre la autocompasión. Los estoicos nos enseñan que debemos reconocer nuestras imperfecciones, pero sin dejarnos atrapar por la autocrítica destructiva. Epicteto, uno de los filósofos más destacados de esta escuela, decía que debemos ser conscientes de nuestras fallas, pero sin caer en la autolamentación. Para los estoicos, la autocompasión es fundamental para fortalecer nuestra resiliencia emocional, porque nos permite aceptar lo que no podemos cambiar y aprender de lo que sí podemos controlar. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos recuerda que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos sin perder nuestra paz interior. La autocompasión, por tanto, no es una excusa para la inacción,
sino una forma de reconocer nuestras debilidades sin juzgarnos con dureza. Al aceptarnos con nuestros defectos, podemos avanzar con más claridad y determinación.